Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Fabián Vidal y soy profesor de matemáticas. El día de hoy vamos a hacer el gráfico de la siguiente función cuadrática. F de x igual a x al cuadrado más 4x más 3. Para ello, lo primero que debes saber es cuál es la estructura de una función cuadrática. Aquí tenemos la estructura de una función cuadrática. F de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a es el coeficiente de x al cuadrado, b es el coeficiente de x y c es el término independiente. En este caso nosotros tenemos la función x al cuadrado más 4x más 3. Si te fijas, x al cuadrado no tiene ningún número escrito a su izquierda. Siempre que nosotros tengamos una letra y no haya ningún número escrito a su izquierda, se asume que dicho número es 1. Por lo tanto, para evitar confusiones, podemos escribir directamente el número 1. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque si multiplicamos 1 por x al cuadrado, el resultado sigue siendo x al cuadrado. Entonces, como la función 1x al cuadrado más 4x más 3 tiene esta estructura, entonces sabemos que dicha función corresponde a una función cuadrática. Ahora lo que debemos hacer es identificar el valor de a, b y c. Aquí podemos identificar fácilmente cuál es a, cuál es b y cuál es c. A es el coeficiente de x al cuadrado, o sea que a es 1. Voy a escribir por aquí entonces que a es igual a 1. Luego, b es el coeficiente de x, en este caso, b es igual a 4. Por lo tanto, voy a escribir que b es igual a 4. Y finalmente tenemos que ver cuánto es c. C corresponde al término independiente, y el término independiente en este caso es 3. Entonces c es igual a 3. Teniendo estos datos, lo primero que vamos a ver es cuál es la orientación de nuestra función. Para ello debes saber lo siguiente. Si a es mayor que 0, entonces la función cuadrática, que también recibe el nombre de parábola, tendrá sus ramas hacia arriba, tal como te presento en este dibujo. Por otro lado, si a es menor que 0, entonces la función cuadrática o parábola tendrá sus ramas hacia abajo, tal como te presento en este dibujo. En este caso, como a es igual a 1 y 1 es un número mayor que 0, significa que a es mayor que 0. Y como a es mayor que 0, entonces la parábola representada por esta función tiene sus ramas hacia arriba. Entonces, los datos importantes de esta función los voy a escribir en esta zona. Aquí ya tenemos nuestro primer dato. La orientación de la parábola tiene sus ramas hacia arriba. Ahora vamos a calcular el vértice de la parábola. Primero debes saber que físicamente el vértice de una parábola que tiene sus ramas hacia arriba se va a ubicar en esta zona, en el punto mínimo de la parábola. El vértice de una parábola se representa generalmente con las letras h, k, donde h es igual a menos b sobre 2a, y para calcular k podemos utilizar cualquiera de las dos equivalencias, k igual a f de menos b sobre 2a o k igual a f de h. Como h es igual a menos b sobre 2a, entonces f de h es igual a f de menos b sobre 2a. Por eso es que ambas expresiones son equivalentes. Empecemos calculando h. H es igual a menos b sobre 2a. Es muy importante que sepas que cuando hay un número junto a una letra, se asume que se realiza la operación de multiplicación. Por lo tanto, para evitar confusiones, voy a escribir directamente el signo de multiplicar entre el 2 y el a. Entonces h es igual a menos b sobre 2a o menos b sobre 2 por a. Ambas expresiones son equivalentes. Entonces voy a reemplazar mis datos en h. Donde aparezca la letra b, la voy a reemplazar por el número equivalente a b. Y donde aparezca la letra a, la voy a reemplazar por el número equivalente a a. Entonces h nos queda de la siguiente manera. Menos b sobre 2 por a. Entonces escribo menos b. ¿Pero cuánto es b? B es 4. Luego en el denominador tenemos el 2 y lo tenemos que multiplicar por a. ¿Pero cuánto es a? A es 1. Entonces escribo el número 1. Ahora escribo en el numerador el mismo número, menos 4, y en el denominador realizo la multiplicación entre el 2 y el 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. Finalmente tenemos que realizar la división entre menos 4 y 2. ¿Cuánto es menos 4 dividido en 2? Menos 2. Entonces ya tenemos el valor de h. H es igual a menos 2. Ahora debemos calcular k.
Y recuerda que para calcular k, tú puedes utilizar cualquiera de las dos equivalencias. En este caso, yo voy a utilizar la segunda, porque para mí es más fácil evaluar una función en una sola expresión que en más expresiones. Tenemos entonces que k es igual a f de h, pero h es igual a menos 2. Por lo tanto, k lo podemos dejar expresado como k igual a f de menos 2. K es igual a f de menos 2. Lo único que debemos hacer ahora es reemplazar el menos 2 donde aparezca la letra x en la función original. Entonces la función nos queda de la siguiente manera. Nos queda f de menos 2 es igual a 1 multiplicado por menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 más 3. Lo único que hice fue reemplazar el menos 2 donde aparece la letra x en esta función. Ahora simplemente desarrollamos esta operación combinada. Entonces nos queda f de menos 2 es igual a 1 por menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? 4. Luego tenemos más 4 por menos 2. ¿Cuánto es más 4 por menos 2? Menos 8. Y finalmente agregamos el más 3. Ahora desarrollamos primero la multiplicación. ¿Cuánto es 1 por 4? 4. Y ahora agrego el menos 8 y el más 3. Menos 8 más 3. ¿Cuánto es 4 menos 8? 4 menos 8 es menos 4. Y menos 4 más 3 es menos 1. ¿Esto qué significa? Que k es igual a menos 1. Teniendo el valor de h y el valor de k, entonces ya podemos saber cuál es nuestro vértice. El vértice tiene la estructura h, k. Entonces como h es menos 2 y k es igual a menos 1, entonces nuestro vértice en este caso es menos 2, menos 1. El vértice de esta parábola lo voy a escribir en esta zona. El vértice de la parábola entonces es menos 2, menos 1. Ahora vamos a ver cómo calcular la discriminante de una ecuación cuadrática. La discriminante de una ecuación cuadrática nos indica si la parábola corta al eje x en dos puntos, en un punto o en ningún punto. Entonces aquí tenemos tres casos. Si b al cuadrado menos 4ac es mayor que 0, entonces la parábola corta al eje x en dos puntos, tal como puedes observar en este dibujo. Por otro lado, si b al cuadrado menos 4ac es igual a 0, entonces la parábola corta al eje x en un solo punto, como puedes observar en este diagrama. Por último, si b al cuadrado menos 4ac es menor a 0, entonces la parábola simplemente no corta al eje x. Como puedes observar, aquí la parábola no corta al eje x en ningún punto. Veamos entonces a cuánto equivale b al cuadrado menos 4ac. Tenemos que b es 4. Entonces aquí tenemos 4 elevado a 2 menos 4 que multiplica al a y al c. ¿Cuánto es a? A es 1. Entonces aquí escribo el número 1. Y luego c es 3. Entonces aquí escribo el número 3. Ahora tenemos lo siguiente. 4 al cuadrado es igual a 16. Menos 4 por 1 por 3, que es 12. ¿Y cuánto es 16 menos 12? 4. ¿Esto qué significa? Que b al cuadrado menos 4ac es 4. Ahora fíjate que b al cuadrado menos 4ac dio como resultado un número mayor a 0. ¿Y qué pasa si b al cuadrado menos 4ac es mayor a 0? Aquí tenemos, si b al cuadrado menos 4ac es mayor a 0, entonces la parábola corta el eje x en dos puntos. Esto significa que cuando grafiquemos esta función, la parábola va a cortar al eje x en dos puntos. O sea, vamos a tener aquí la parábola y va a cortar al eje x en dos puntos. O sea, lo va a cortar en este punto y en este punto. Ahora que ya sabemos a cuánto equivale la discriminante, voy a borrar estos datos para escribir debajo del vértice de la parábola que b al cuadrado menos 4ac o la discriminante es igual a 4. Aquí se expone entonces la discriminante. B al cuadrado menos 4ac es igual a 4. Ahora lo que vamos a ver es en qué valores la parábola corta al eje x. Para saber en qué valores la parábola corta al eje x,
vamos a utilizar esta equivalencia que también se conoce como fórmula general. Y para ello lo único que debemos hacer es reemplazar los valores de a, b y c en esta fórmula. Empecemos. Aquí tenemos menos b. Entonces escribo el signo menos. ¿Y cuánto vale b? B vale 4. Entonces escribo el número 4. Luego tenemos más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. En este caso, el b lo podemos reemplazar por el 4, el a por el 1 y el c por el 3. Pero si observas, b al cuadrado menos 4ac ya lo hemos calculado cuando calculamos la discriminante. B al cuadrado menos 4ac es igual a 4. Por lo tanto, para ahorrar tiempo, en vez de reemplazar el b por el 4, el a por el 1 y el c por el 3, podemos escribir directamente en el interior del radical el número 4, puesto que ya vimos que b al cuadrado menos 4ac es igual a 4. B al cuadrado menos 4ac es igual a 4. Ahora en el denominador tenemos 2a, o sea que el 2 multiplica al valor de a. ¿Cuánto vale a? 1. Luego esto nos queda de la siguiente manera. Menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2, porque 2 por 2 es 4. Luego en el denominador resolvemos 2 por 1, que es 2. A partir de esta fracción vamos a obtener dos soluciones. Vamos a obtener un x1 y vamos a obtener un x2. Entonces, para calcular x1, debo elegir uno de los signos del más menos. O puedo elegir el más o puedo elegir el menos. Eso es a libre elección. Por ejemplo, en este caso, yo voy a elegir el más. ¿Esto qué significa? Que x1 va a ser igual a menos 4 más 2 sobre 2. Entonces por aquí voy a escribir menos 4 más 2 sobre 2. Ahora, para calcular x2, debo elegir el signo contrario. Si en x1 elegí el signo más, entonces para el x2 debo elegir el signo menos. Entonces para que lo puedas observar mejor, voy a encerrar el signo menos. ¿Esto qué significa? Que x2 va a ser igual a menos 4 menos 2 sobre 2. Entonces por aquí voy a escribir menos 4 menos 2 sobre 2. Ahora calculemos el resultado de cada fracción por separado. Empecemos calculando x1. Tenemos menos 4 más 2. ¿Cuánto es menos 4 más 2? Menos 2. Y el menos 2 nos queda sobre 2. Ahora, ¿cuánto es menos 2 sobre 2? Menos 1. ¿Esto qué significa? Que x1 es igual a menos 1. Ahora calculemos x2. Tenemos menos 4 menos 2 es menos 6. Y el menos 6 nos queda sobre el 2, que corresponde al denominador. ¿Y cuánto es menos 6 sobre 2? Menos 3. ¿Esto qué significa? Que x2 es igual a menos 3. Aquí hemos encontrado los valores donde la parábola corta al eje x. La parábola corta al eje x en el menos 1 y en el menos 3. Entonces el primer punto que marqué con color morado está en el número menos 3 del eje x. Y el segundo punto que marqué con color morado está en el número menos 1 del eje x. Ahora voy a borrar estos datos para escribir debajo de la discriminante que la parábola corta al eje x en dos valores, el menos 1 y el menos 3. Aquí se exponen entonces los valores donde la parábola corta al eje x. x1 es igual a menos 1 y x2 es igual a menos 3. Quiero destacar que para encontrar los valores donde la parábola corta al eje x tenemos dos opciones. La primera opción es utilizar la fórmula general, que fue lo que hicimos ahora. La otra opción es factorizar. Si sabes cómo factorizar un trinomio, dicha factorización la igualas a 0 y así despejas fácilmente los valores de x1 y x2. De cualquiera de las dos formas, debes obtener los mismos resultados, menos 1 y menos 3. Ahora vamos a ver el corte de la parábola con el eje y. La parábola corta al eje y en el número que corresponde al término independiente de la función cuadrática. En una función cuadrática, el término independiente corresponde a la letra c, y en este caso, c es 3 o más 3. Por lo tanto, más 3 o 3 es nuestro término independiente. ¿Esto qué significa?
que la parábola va a cortar al eje Y en el número 3. Aquí te expongo entonces el número donde la parábola corta al eje Y. La parábola corta al eje Y en el número 3. Ahora bien, ya tenemos los datos necesarios para graficar nuestra parábola. Empecemos marcando el vértice de la parábola. El vértice de la parábola en este caso es menos 2, menos 1. Entonces buscamos en el plano cartesiano el punto menos 2, menos 1, que está exactamente aquí. Entonces este es el vértice de la parábola. Luego tenemos los valores donde la parábola corta al eje X. La parábola corta al eje X en el número menos 1 y en el número menos 3. Entonces buscamos el número menos 1 y el menos 3 en el eje X. Aquí tenemos el número menos 1 en el eje X y aquí tenemos el número menos 3 en el eje X. Por último, tenemos que ver el número donde la parábola corta al eje Y. Y el número donde la parábola corta al eje Y es el número 3. Entonces buscamos el número 3 en el eje Y. Y el número 3 está exactamente aquí. Lo único que debemos hacer ahora es dibujar una parábola guiándonos de estos puntos. Entonces la parábola nos va a quedar más o menos así. Aquí puedes visualizar mejor el gráfico de la función cuadrática. Aquí tenemos el vértice que corresponde al punto menos 2, menos 1. Por aquí tenemos los números donde la parábola corta al eje X, que son el menos 3 y el menos 1. Y por último tenemos el número donde la parábola corta al eje Y, que corresponde al número 3. Aquí en este esquema he dibujado líneas segmentadas para indicarte que las ramas de la parábola se abren hacia el infinito. Bueno amigos, esto ha sido el video de hoy. Espero que hayas entendido mi explicación de cómo graficar una función cuadrática, pero recuerda que si tienes cualquier duda respecto de alguna explicación dada en este video, me puedes escribir en los comentarios y yo te responderé lo más pronto posible. También voy a aprovechar como siempre de invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, ya que constantemente estoy subiendo videos de matemáticas. Eso sería todo, les envío un fuerte abrazo desde Puerto Montt, Chile, y nos vemos en el próximo video.